soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara, cabellera. Muy buenas noches, príncipes y princesas, hijos e hijas del Dios de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Hoy, como cada domingo, de 8 a 9 de la noche, por Super TV 55, bajo el auspicio de Ave María TV y Pro Jesús, llega a ustedes tu espacio, El Luchador, donde hacemos este encuentro para agradecer a Dios por la semana que concluimos, pero también para presentarle la semana que viene. En una semana precisamente que hemos visto cómo de una manera u otra sentimos hasta impotencia por ciertas realidades que estamos viviendo. Cómo en manos de un policía acaba la vida de un jovencito que apenas estaba buscando, digamos, la paz, interceder. Como luego de esto también hemos visto otras realidades que cuestionan hacia dónde nos dirigimos. Sin embargo, por encima de esto, hay una fe que es lo último que debemos de perder, en un Dios que no conoce la derrota, que es un Dios de la victoria, en un Dios que se entregó para que tengamos vida y vida en abundancia, y en un Dios que saluda a los suyos luego de resucitar diciendo: la paz esté con ustedes. Luchador, luchadora, al igual que a ti y a mí en muchas ocasiones, se me van las fuerzas, se me va la ilusión e incluso las ganas de pensar que será distinto. Sin embargo, hoy, nueva vez, Dios nos llama, nos convoca y renueva nuestras fuerzas y renueva nuestra esperanza. Que hoy domingo podamos agradecer a Dios hasta por aquellas cosas que no entendemos. Que lastimosamente son muchas, sí. Pero solamente Él tiene el control absoluto de todo. Y aunque no es su voluntad lo que está pasando, Él lo ha permitido. A Dios, más que cuestionarle, debemos ponerle en sus manos nuestras vidas, nuestras familias, pedirle que acompañe a los nuestros, que proteja a los nuestros y agradecerle por nunca desamparar no solamente nuestras vidas, sino la de cada uno de los nuestros. Luchador, luchadora, yo no sé, aparte de esto que te he comentado, qué bueno ha pasado en tu vida en estos días. Quienes han cumplido año en tu familia, quienes han visto nacer una nueva vida. Nosotros estamos orando por Jadel, nuestro hermano cantautor católico, que ya recibió su tercera princesa, y estamos contentísimos con la noticia. Estamos orando por Jean Luis y Ara, que próximamente Dios así le permita ver nacer a su bebé también. Entonces siempre habrá cosas por qué agradecer. Aquellas personas que lograron un trabajo, aquellas personas que lograron un visado, aquellas personas que lograron una residencia, que más que un sueño americano es el reencontrarse con su núcleo familiar, el unirse nuevamente. Entonces hay cosas siempre por qué agradecer. Vamos a estar conscientes de que hay cosas que están atravesando por nuestras vidas que nadie le quisiera asumir. Pero también hay otras, que tú estás vivo, que yo estoy vivo, y que es una oportunidad que Dios nos brinda para poder llevar alegría y paz a aquellos que más lo necesiten. Si tú estás en medio de una lucha difícil, no te preocupes. Ocúpate. La preocupación déjasela a Dios. Ocúpate un poco y respira. Yo te puedo decir que en mi mente han pasado atrocidades. En la realidad no.
muchos de esos problemas que pensamos que van a acontecer nunca llegan a pasar. Así que luchador, luchadora, hoy te invito a que sintonices. Sabes que hemos iniciado las fiestas patronales Santiago Apóstol el Mayor 2026 y precisamente hoy me acompaña uno de los responsables en estas fiestas. Creo que el mayor responsable ahora mismo. Y para mí es un orgullo tener conmigo un sacerdote joven, entregado, dinámico y sobre todo que abrió su corazón no solamente a Dios, sino también a toda una comunidad a la que nos recibe con amor, con cariño y con afecto. Hoy tenemos un sacerdote invitado. Creo que luego de Semana Santa es la primera vez que tenemos un sacerdote aquí, porque en Semana Santa tuvimos a nuestro obispo auxiliar, el reverendo Amaury, pero hoy tenemos un sacerdote también muy querido y muy respetado. Así que vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien ponga palabras de vida y para que sea Él quien guíe este espacio, pero sobre todo para que sea Él quien dé luz y que cada palabra que se diga sea realmente una palabra de consuelo, de alegría, que cada testimonio contado pues también sume a tu fe y a la mía. Ven Santo Espíritu de Dios, ven Paráclito Divino, ven Fuerza de lo Alto. Hoy te necesitamos más que nunca, no salgas. Llénanos de ti, de tu presencia, de tu amor, de tu paz. Paséate sanando todo lo que esté enfermo. Levanta al que está caído, acompaña al que se siente solo y resucita incluso a aquel que siente estar muerto. Pero sobre todas las cosas, Espíritu Santo, guíanos en nuestras luchas, en nuestras batallas, pero sobre todo en nuestras victorias, porque de tu mano nadie que ha confiado en ti ha quedado defraudado. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu de Dios. A ti no te muevas porque inmediatamente tras la pausa vamos a dar inicio a esa entrevista, a ese compartir con este hermano sacerdote que hoy nos visita y que tiene tanto por contarnos, no solamente de las patronales, sino también de su vida misma. No te muevas, regresamos en breve. Seguimos en tu espacio El Luchador, como cada domingo de 8 a 9 de la noche, por Super TV 55, bajo el auspicio de Ave María TV y Pro Jesús. Les decía al inicio que tengo un invitado de lujo. Yo últimamente he compartido con él, junto a mi amiga Adrián Portes, a quien saludo. Tenemos un chat de WhatsApp que no podemos ventilar lo que hablamos allí, pero se supone que ese trío, estamos en contacto para las misas de los lunes, y de allí entonces salen memes, reels y jocosidades que de verdad para mí es un privilegio compartir, porque más que un guía, un pastor, también lo veo cercano como un amigo y un hermano. En la noche de hoy, en medio de estas fiestas patronales, Santiago Apóstol el Mayor 2026, 10 años menos, tengo con ustedes al reverendo padre Regino Collado. ¿Cuál fue el segundo nombre, Regino, que me dijiste? Regino Alfonso. Regino Alfonso. Yo le iba a decir, pero para no confundirme, Regino, de verdad que para mí un placer que hayas venido y que coincida en el mes de julio, mes de las fiestas patronales, porque tú estás consciente que eras de los primeros invitados para este espacio. Y solicito que me perdonen cuando de vez en cuando nos tuteamos. No es que no le tenga respeto, pero ya como les dije al inicio, hay una hermandad y una amistad que evidentemente no puede violar códigos, pero se pone un poco más familiarizado, ¿verdad? Regino, tú naciste aquí en Santiago. Claro, bueno, no en la ciudad de Santiago, sino en un campo de Santiago, en Jánico. Yo soy janiquero. Janiquero. Sí. Ahí nací yo, no nací en un hospital, para que le quede claro a la gente, nací en la misma casa. No le dio tiempo a mi mamá de llegar al hospital. ¿Pero fue con partera? Sí, para que vaya entendiendo entonces mi naturaleza. Ya. Que no nací con un doctor. Ya yo voy entendiendo, ¿eh? Adrián tiene que saber que por qué a veces nos preguntamos, ¿lo dejaron caer cuando pequeño? Sí, casi. Lo que pasa es que no dio tiempo a que llegara al doctor. Entonces ellos dos, ustedes ven que, bueno, Adrián no está, pero te saludamos, Adrián, desde aquí. Nos hubiese gustado que estuviera. Pero ellos se quejan los lunes porque comienzan desde temprano a preguntar que quién va a presidir la Eucaristía.
y yo lo dejo hasta que ya llegue el celebrante y le digo, bienvenido, ahí está el que va a celebrar la Eucaristía. Ellos se ponen tristes porque cuando yo no estoy los lunes, pero yo sé que le hago falta. No, no, bastante, bastante. De verdad que con todos los que han estado allá en Catedral nos llevamos bien, pero cabe destacar que contigo ha sido un acercamiento distinto. O sea, te acogimos y te apreciamos desde el inicio. Y para nosotros, incluso, ahora recientemente tú celebrabas el tercer aniversario de sacerdocio y yo me sorprendí. Yo juraba que tú mínimo tenías 5 o 6 años. 3 apenas. 3 años. apenas. 3 años de sacerdote que para mí lo he vivido con gozo, con alegría y más ahora en esta catedral. Y ya ustedes ven, uno se encuentra con gente de esta clase, entonces lo vive con más alegría y con más gozo. Regino, en Jánico, que dicen que uno no puede comer sopa porque se bota, porque es todo empinado el camino. ¿Cuántos hermanos? Bueno, yo soy el más pequeño de una familia de 4 hermanos, quedamos 3, mi hermano mayor que falleció, mi papá que tampoco está ya con nosotros, y entonces está compuesta ahora por mi madre y mis 2 hermanas y un servidor. Podría ser que en algún momento que se dio, pero parece que Dios no quería que fuera así, entonces venía un último que me iba a quitar el puesto, pero entonces no se dio, sí llegó a estar y gestarse y todo eso, pero por circunstancias de la vida no se dio. Entonces yo seguí reinando en el puesto del más pequeño. Del más pequeño, el consentido de la casa entonces. A veces. Y como consentido de la casa, yo imagino que había mucha atención hacia ti. Dime de tu infancia, ¿no habían celos de tus hermanos porque todos se lo prestan o se lo dan al más pequeño? Bueno, mis hermanos, como que mi mamá me cuenta, me dice que el hecho de que yo fui el último que llegué, no solamente en el seno familiar de mis hermanos, sino en toda la familia, tanto de parte de mi papá como de mi mamá. O sea, uno de los últimos, entonces era gordito, cuando pequeñito. Sigue siendo gordito. Cuando recién nacido. Y entonces mi mamá dice que me llevaban a la casa de las tías, los primos me llevaban, habían primos y primas que me llevaban para la casa, entonces me devolvían en la noche. Y era como el más consentido de toda la familia, no solamente de mis hermanos. Y yo creo que no, mis hermanos no entraron en celo de que ahora todo para el más pequeño, sino más bien como fue una alegría para la familia. Mi llegada fue de alegría para la familia de mi mamá y de mi papá, o sea, la familia pequeña, pero también fue una alegría para todos en la familia, porque fui el más pequeño de todos los primos, uno de los más jóvenes. ¿Quién te sigue? ¿Cuántos años? Mi hermana de las menores tiene 45. No. Le va a tener que pedir disculpas. Yo dije, ¿cuántos años te lleva? Mi hermana, tu hermana, la menor. Me lleva 5. Es decir, que durante 5 años ella era la menor. Exacto. Tuvo su reinado y luego llegas tú. De Jánico, ¿qué tú recuerdas? Bueno, de Jánico porque es el pueblo, pero en la comunidad donde yo nací, en el campo, un campo de Jánico, Jagua, recuerdo muchas cosas muy interesantes, cosas también que marcan en la vida de uno desde la infancia. Por ejemplo, te puedo mencionar cuando, ahí viene la parte, por el hecho de ser el más pequeño, cuando íbamos a los ríos, o al río, o al arroyo, en los campos que no hay agua, no había agua en ese momento por la tubería, entonces sí me dejaban ir, me dejaban bajar o me dejaban participar, pero entonces con todo el cuidado, porque no fuera a hacer cosas que me fuera por uno de esos charcos. Y otra cosa que recuerdo muy, muy interesante es que mis primos y mi hermano se iban lejos en una finca que había cerca de la casa, se iban lejos en todo ese pomal, se puede decir, por las ramas por encima, pero entonces yo era pequeño, no lo podía hacer, me iba caminando hasta donde ellos llegaran. Y entonces, de allí, ¿cuándo tú sales? ¿Ya cuando vas al seminario? No, porque entonces esa vivencia de eso que te cuento fue como un proceso, como un retroceder. Cuando yo nací, en el año que nací, ya tú debes saber, ¿verdad?, en qué año más o menos. Entonces ya como a los 6 o antes de los 6 años, entonces mis padres emigran a Santiago y venimos a vivir a Santiago. Entonces esas vivencias se siguen dando cuando nosotros en el tiempo de vacaciones, para este tiempo, nos recogían, nos preparaban el bulto, nos mandaban para el campo a pasar el tiempo de vacaciones en el campo. Entonces, ¿el campamento era allá? Exacto, ahí era que se daba todo ese trayecto. Sí, exactamente, para nosotros el campamento era en el campo de Jagua.
Entonces, como fue una forma de remover, mis padres me traen pequeño para el pueblo y luego entonces como ya unos meses ir otra vez a la vida como la vivencia del campo y la vivencia de la comunidad. Y en ese proceso de mudanza hacia Santiago, algo que te haya como marcado, porque te digo, cuando yo me mudé la primera vez, tenía aproximadamente 12 años. O sea, consciente, porque ya me había mudado otras veces, pero estaba muy pequeño y no lo recuerdo. Y para mí, a ser honesto, fue prácticamente un trauma, porque no es como ahora, que uno sigue en contacto con los amiguitos por teléfono o por algún... Hay muchas facilidades. Exacto, muchas facilidades. Antes no. Entonces me cambiaron de colegio, me cambiaron de localidad y para mí fue un trauma. ¿Cómo tú viviste esa etapa de la mudanza hacia Santiago? Yo podría decir que no hubo tanto trauma, no fue tan traumática por el hecho de la edad, del tiempo. Entonces, como ya al llegar al pueblo, sí, el hecho de uno venir de campo y como llegar al pueblo, otro ambiente de escuela, otro ambiente ya más, aunque vine de edad, que no estaba yo no estuve en la escuela en el campo, sino más bien directamente aquí ya en Santiago, en la ciudad de Santiago. Entonces, fue más fácil. Exactamente, fue como el proceso de adaptación fue como un poquito más viable para mí, no fue como tan traumático de cambiar de una escuela a otra, porque no llegué a estar en la parte educativa en el campo, en la comunidad. Eso facilitó. Sí. Y entonces llegas a Santiago, junto a toda tu familia. ¿A qué sector de aquí de Santiago? Nosotros llegamos a Reparto Peralta, en ese sector de Bellavista. Ah, pero fino. No, fino. Yo pensé que me iba a mencionar otro sector, pero bueno, humildemente. El Señor nos premió en esa oportunidad de llegar a ese sector, llegar al Reparto Peralta, cerca de la escuela, justamente muy cerca, bueno, a una esquina podíamos, mis hermanos iban a la escuela Juan Ovidio Paulino. Tú sabes que estamos celebrando el mes de julio, mes de los padres, y me decías que tu padre falleció. ¿Hace qué tiempo falleció tu padre? Ya hace 15 años. Hace 15 años. Y desde 15 años para acá, cuando llega julio, mes de los padres, ¿qué tú sientes que ha cambiado en tu vida y en la de tus hermanos y tu familia? Yo siento que, porque mi papá era muy de mesa, de unión familiar, de siempre estar ahí con sus hijos, de siempre compartir con todos. Entonces, después de la ausencia de mi papá, como que ya, no que se pierde la costumbre ni los valores, sino más bien como que ya la cosa era distinta, ya diferente. También uno comienza a crecer, mis hermanos pues crecieron, formaron familia, y entonces ya como que el ambiente familiar, el entorno familiar fue quedando como ya un poco más, fuimos quedando menos en la casa, y entonces la ausencia de mi papá nos marcó a todos, pero ya por el mismo hecho de como la misma vivencia, como que todo el mundo comenzó a buscar sus rumbos, sus espacios, no fue tan marcada, no nos marcó tan profundamente. Y vivencia así con tu padre, que tú recuerdes y que tú no cambiarías por nada. Le gustaba mucho a mi papá llevarnos al río, pero entonces íbamos siempre como en familia. Le encantaba ir al río, que se enganchara un chivo, se pelara ahí en el río, se cocinara y comiéramos ahí. Eso era muy peculiar, muy particular de mi papá, y esas vivencias, esas cosas nosotros las vivíamos. Sí, siempre, independientemente de todo, todo padre tiene siempre como ese cuidado. Lo que hacía era que íbamos siempre tiempo completo, que durante toda la mañana estaba muy atento para nosotros bañarnos en el río, para cuidar, y entonces después ya en horas de la tarde era para él. Ya. Y entonces, ¿algún consejo que él te haya dado, que tú dices, para mí es valioso y yo trato de cumplirlo? Sí, mira, para mí es de alto valor, sobre todo compartir la comida en la mesa con alguien más, nunca solo. Cuando mi papá llegaba de trabajar, no comía en la casa, por el trabajo que tenía, él lo hacía ahí. Entonces, cuando él llegaba en la noche, yo recuerdo que él sí le gustaba que mi mamá le pusiera la comida de las 12, la que era para él, porque es su costumbre, ¿verdad? Claro. Aunque él no esté, le sacaban su comida como si él fuera a estar. Entonces, en la noche, él se comía esa comida y también parte de la cena. Entonces, su anhelo, o más bien su forma de darnos el valor, era que todos estuviéramos en la mesa. Pero los fines de semana, los domingos, que sí estaba, sí era un espacio para compartir en la mesa. Y esos son valores que no se olvidan. Te puedo decir, hasta tal punto, yo, que recuerde, yo no he ido a un espacio o a un lugar de comida, a un restaurante,
y sentarme, di que así, sentarme y comer solo. No lo he hecho nunca. Una vez estando en la universidad, como no de estudiante, sino como docente, trabajando en la universidad, teníamos una actividad, creo que era con el Messi, entonces la universidad nos proporcionó almuerzo, entonces dijeron los directivos, todo el mundo va a comer en su casa y regresamos. Entonces yo, para no ir a la casa, yo me fui a comer a ese lugar. Yo soy joven y eso estaba abierto ya, Square One. Y cuando yo fui, me senté en la mesa, pedí la comida para comer. Cuando me llevaron la comida no me la pude comer, le dije que me la empacara y me fui para la casa. Porque es como una forma también de los valores de compartir la mesa con alguien. Y recuerdo mucho de mi papá que él decía, ustedes son hermanos, si uno de los 4 encuentra un pan, tienen que compartirlo con todos. Era como una forma de él decir que si alguno no tenía, pues, y tú tienes, pues había que compartir esa parte. Pero voy a tener que retomar esa parte, porque por mi horario, yo prácticamente casi siempre como solo. O sea, yo me acostumbré desde la universidad. Yo era el que vivía más lejos en la universidad y no andaba montado en vehículos, sino que iba en transporte público. Y se me dificultaba ir a la casa a comer. Entonces, por lo regular, pues tuve que aprender a comer solo. Pero es cierto, siempre acompañado es mejor. Mira, Regino, ¿cuándo tú conoces a Jesús? Puedo decir que en mi casa nos enseñaron a conocer a Jesús desde el nacimiento, porque la casa era el espacio que a la hora de un horario específico, nunca al mismo horario, pero había un horario específico que había especialmente para rezar el rosario. Y quizás tú dices, bueno, pero en mi casa lo rezaban, pero desde ahí uno comienza como a tener ese conocimiento, pero a conocer de verdad, tener una intimidad con Jesús, a conversar, a dialogar con Jesús en mi adolescencia, a la edad de 12, 13 años. A la edad de 12 y 13 años. Bastante joven, ¿eh? Sí. Mira, a mí me llama la atención cuando entran al seminario, precisamente en esa edad. Yo hice jornada vocacional, que dicho sea de paso, mucha gente se enteró ya hace poco. Incluso en mi familia, yo dije que iba a un retiro. Yo no dije que iba a jornada vocacional, no. Ya yo era universitario. Y es una experiencia que yo atesoro en mi corazón. Y siento que todo joven debería vivir una jornada vocacional. Contrario a lo que muchos piensan, por ejemplo, después de la vivencia, yo quería quedarme. Pero quien ahora es obispo de Mao, Monseñor Diomedes, era el rector en ese momento, me decía, seminarista, tienes que terminar la universidad y luego venir, porque él sabía que para mi papá precisamente era muy importante la universidad y lo que me restaba era 2 años. Y lejos de atraparme y decir, no, tú te quedas, me dieron la libertad de poder discernir. Y luego entonces no fui, pero fue una experiencia muy, muy bonita. ¿A qué edad tú entras al seminario? Yo entré al seminario cuando tenía 16. Ah, bastante joven. Sí. Y aquí, a San Pío X. A San Pío X, al bachillerato. ¿Cómo lo asume tu familia? Fue un proceso un poquito, mi papá era, no que se negaba, pero él era como que estaba como un poquito como más renuente. Pero un hombre de fe, o sea, un hombre creyente, pero siempre los padres y tienen como ese momento como de hasta cuando los hijos se van a casar y eso, tienen como ese momento de restricción. Mi mamá no era tanto como la restricción, sino más bien como el anhelo de una madre, o sea, tener un hijo formándose allí, todo eso. Pero no fue una restricción así para quedarme, sino como una forma de llevarme al plano reflexivo. ¿Y tus hermanos? Mi hermano decía, nosotros apoyamos lo que tú decidas, lo que tú quieras. No, mira, vamos a hacer una brevísima pausa para al retornar conocer ahora ya la vida del seminarista y sobre todo la vida del sacerdote y, ¿por qué no?, la vida del vicario de catedral que está celebrando sus fiestas patronales 2026. Así que no se muevan, vamos a dar una pausa breve y inmediatamente retornamos. Seguimos en tu espacio El Luchador como cada domingo de 8 a 9 de la noche por Super TV 55 bajo el auspicio de Ave María TV y Pro Jesús. Antes de la pausa ya estábamos conociendo la infancia y parte de la adolescencia e inicio de la juventud de nuestro querido invitado de la noche de hoy, pero ahora vamos a
enterarnos un poco más de la vivencia del seminario y posteriormente de la vida del sacerdocio. Regino, entras a los 16 años al seminario. ¿Con qué expectativa? Bueno, al principio me dejaron entrar a la pastoral juvenil, es lo primero, porque ahí surge, ahí nace mi vocación, sin la edad. Sí, sí. Entonces yo comencé a formar parte de la pastoral juvenil sin la edad. Entonces ahí como comencé a redescubrir esta parte de mi vida vocacional. Y luego, en ese momento en mi parroquia estaba el padre Francisco Paulino, quien era el párroco de la parroquia El Buen Pastor. Y entonces ahí comienzo yo a tener esas inquietudes. Francisco de los míos. Sí, sí, muy bueno, un padre bueno. Y comienzo a sentir esas inquietudes. Y como siempre, uno se acerca al sacerdote, entonces él me dice, pero mira, tú debieras de vivir una experiencia, la jornada de vocación. Digo yo, pero ¿cómo así? Dice, no, vamos a buscar la manera de que cuando haya jornada tú participes. Y entonces ahí comienza todo el trayecto, toda la historia de mi vida vocacional y de lo que realmente soy hoy. Fui a una jornada y en esa jornada entonces comencé a conocer el seminario, qué se hace allí. Más o menos te explican, ¿verdad? Sí, claro. Lo que se hace, no del todo, pero te explican en su generalidad. Y entonces comencé a ver la vivencia y todo lo que conlleva formarse en un seminario. La formación de un seminarista promedia ¿cuántos años? Todo depende. Si entra desde el bachillerato, son prácticamente 4 años de bachillerato. Cuando yo entré, tú sabes, las modalidades han cambiado. 4 años de filosofía y 4 años de teología, entonces son unos 12 años solo de formación. Más todo en el trayecto, lo que uno va viviendo, o tal vez hay momentos, o hay años, hay etapas en las que tú necesitas tal vez una pausa. En mi caso, yo tuve una pausa de 5 años. En el proceso 5 años. En el proceso formativo. Wow. Después que terminé todo, después de todo el trayecto formativo, entonces salí del seminario, terminé el seminario, concluí la teología y luego entonces tuve esa pausa de 5 años a la espera para después entonces ordenarme sacerdote. Interesante porque reitera lo que digo. Hay personas que piensan que después que tú firmas ahí es como hasta que la muerte nos separe. Sin embargo, te dan como la oportunidad de discernir. Y yo creo que eso también es bueno que poco a poco vayamos entendiéndolo. E inclusive, conozco de un sacerdote muy amigo, bueno, ex sacerdote, que tomó la decisión de abandonar el ministerio y fue muy atacado. Un sacerdote que en su momento sirvió tanto a la iglesia y que quiso hacerlo de la mejor manera porque fue cero escándalo. Particularmente pienso que todos tienen derecho a, en algún momento de su vida, discernir. Es una pena, claro, pero más que atacar, yo creo que podríamos, sobre todo cuando se hace de la mejor manera y con la mejor intención, apoyar. 5 años, y en esos 5 años trabajaste, seguías estudiando otra cosa. ¿Qué hacías en esa vida? Mira, eso que tú dices de los sacerdotes, cuando yo entré al seminario, tú entras con el propósito de ser sacerdote. Claro. Pero es como decía Monseñor Vinicio Disla. Monseñor Vinicio Disla decía, hey, esto es un semillero donde se pone la semilla y surge la vocación. Y es verdad, es un semillero, porque a veces tal vez no, en nuestra parroquia, nuestras familias, muchas veces hasta los mismos formadores nos hacen creer que inmediatamente entramos ya, para formarte, para ordenarte. No, es para descubrir la vida vocacional allí dentro. Es para discernir. Y discernir lo que verdaderamente el Señor quiere contigo, pero no es un discernimiento ni mucho menos ni académico, ni es un discernimiento intelectual, no, nada de eso, es un discernimiento espiritual, tú y Dios. Exacto. Para descubrir la vocación. Y desde que yo entré con mucha claridad de lo que quería, pero al llegar allí, al ver la convivencia y todo lo que se convive dentro del seminario, entonces tú comienzas a amar más o a reafianzar más tu vocación, que eso fue lo que me pasó en mi caso. Pero después del bachillerato, entonces vienen los años de filosofía. Después de los años de filosofía, entonces en la teología, ahí entonces entra ese proceso de reconocer o de mirar verdaderamente hacia dónde Y uno que hay va. un grado de madurez mayor, porque Exactamente. regularmente terminan la teología cercano a los 30 y Sí, tantos de mayormente, como el derecho canónico lo prescribe, que después de los 26, antes de los 26 años, el obispo que va a ordenar un candidato, pues debe de pedir un permiso a Roma, canónicamente. Exacto. Ya cuando cumple los 26, parece que la edad adulta canónicamente en el derecho canónico es 26. Y uno ve pasar mucho, me hiciste recordar cuando dijiste que un sacerdote amigo
salió y eso, y la gente pues matiza mucho. Me hizo recordar todo el proceso, toda la vivencia. Nosotros, la promoción mía era una promoción de 42, pero solo 15 nos ordenamos sacerdotes. De ese grupo, pues, muchos son profesionales, tienen una vida familiar hermosísima, tienen muchísimas cosas. Pero cuando un compañero de eso nos decía a nosotros que ya iba a salir, a uno le causa tristeza, claro. mucho más cuando un sacerdote. Después de sacerdote, yo no te voy a negar, yo he sufrido la salida de algunos sacerdotes, amigos, que te acompañan en el proceso. Claro. Pero eso te marca, y quizá la gente dice, pero ¿por qué tú estás triste? ¿Por qué te da tristeza? Bueno, pero es alguien que se consagró para toda la vida, es alguien que se consagró y que tú también le acompañaste en las oraciones, que no es para retroceder, pero eso pasa, eso sucede. Con 2 compañeros. Entramos juntos al seminario, caminamos juntos todo el proceso, y luego después de ordenado, entonces un compañero que ese fue muy fuerte, me marcó mucho, salió y fue muy triste para mí. Pero después yo entendí, después yo comprendí, yo dije, bueno, pero los planes del Señor son así, los planes de Dios son así. Entonces uno va entendiendo y va comprendiendo en el trayecto del camino. Y en mi caso, eso fue lo que me preguntaste, entonces después de 2 años de bachillerato en el seminario, después de un año perfilosofado, después de la filosofía, después de la teología, entonces viene una pausa en mi vida. Me fui a la casa, el obispo no quería, en ese momento Monseñor Freddy, me dice que tenía que ir a una parroquia o a una casa. Yo viví 2 años en la casa sacerdotal. O sea, yo viví 2 años en la casa sacerdotal, donde se supone que después que tú termines el servicio pastoral es que tú vas a vivir ahí. Yo, un joven, así fui a vivir 2 años de mi vida de reflexión y pausa en la casa sacerdotal. ¿Qué me enseñó a mí eso? El estar ahí con los mayores, que ya no salen, que ya no pueden, que ya prácticamente no andan en un vehículo como uno anda. O no tanto un vehículo, sino tú le dices a cualquier amigo, llévame allí que tengo que celebrar una misa, joven, con fuerza. Y eso también me llevó a reflexionar y a profundizar. Y la gente dice, entonces, ¿por qué no te ordenaste de una vez después de los 2 años? Porque después de los 2 años y de experimentar allí con los sacerdotes mayores, yo me fui a mi casa. 3 años. 3 años. Y esos 3 años, entonces, la vida, pues, me enseñó muchas cosas. Me fui a la vida académica, a la universidad. Podría agradecer mucho a la rectora de la Universidad UTESA, quien me acogió con mucho amor. Y me miraba, aún casi con la misma edad, me miraba como un hijo, y entonces me decía que qué me pasaba, que por qué no me ordené, y todas esas cosas, todas esas preguntas, hasta que después en la misma universidad, honestamente, la misma universidad me llevó otra vez a entrar en el plano reflexivo de mi vida vocacional. Y entonces, ¿te ordenas? Entonces, estando en la universidad, me ordeno sacerdote, diácono y luego sacerdote. Y de eso ya hacen 3 años. 3 años. De la ordenación sacerdotal. Sí. Mira, Regino, este espacio se llama El Luchador. Y siempre me gusta preguntar a todo el que viene como invitado, ¿cuál ha sido tu mayor lucha? Ya sea espiritual, familiar, emocional o hasta económica, la que sea, que tú entiendas que es la que más te ha costado. Pues podría decir que sí, que el sacerdocio, llegar a donde estoy hoy. ¿Y por qué decir que es una lucha? Porque es tú como joven mirarte, envolverte en la vida académica, en la vida secular, pero sobre todo en los beneficios que la vida secular te puede dar, y como que envolverte en eso, entonces tú decís, pero para esto fue que te formaste, para esto fue que entraste, esto es lo que tú anhelaste y querías, entonces ahora, ¿por qué entrar en una lucha? Yo creo que podría decir que esa ha sido mi lucha más fuerte en mi vida personal y en mi vida espiritual. Y en la vida familiar me dijiste que tu hermano mayor falleció. Sí. ¿A qué edad y cómo fallece? Mi hermano era joven, mi hermano apenas iba a cumplir los 50 Wow. cuando falleció. Y nos dejó, a mí personalmente me dejó una gran enseñanza. Él nos hacía entender, a mí y a mis hermanas, por ejemplo, a nosotros, nos hacía entender que no había como no había nada difícil en la vida. Todo se podía lograr, todo era posible, todo se podía alcanzar. O sea, él hacía el papel, claro, mi papá falleció después que nosotros todos éramos mayores de edad y grandes, adultos, con vida hecha, pero él era como el segundo papá, de mis hermanas, mío, y nos enseñaba muchas cosas como de la vida misma. ¿Y él tiene sobrinos ustedes o no? Sí, él dejó 3 niñas que están bajo, ella tiene su madre y mi familia, pero están bajo
bajo mi tutoría por el hecho de llegar a la vida, estudiar, formarse, están bajo esa tutela. Yo he asumido, y él me lo decía, yo he asumido la responsabilidad de que ella pues decidan lo que quieran en la vida, pero acompañada por un servidor y mi hermana mayor. Ustedes dos eran los únicos varones. Sí. Entonces, entiendo que él no podía confiárselo a más nadie. Exacto. Y de verdad que, siendo tú sacerdote, yo entiendo que eres la persona idónea también para guiarla en lo formativo, porque hay otras cosas en lo que ella quizás buscará apoyo en su madre o en otro familiar, pero en lo formativo y en la guía espiritual yo creo que en mejores manos no pudo quedar. Llegamos a Catedral. Sí. Desde que fuiste ordenado, ¿fuiste a Catedral o no? No. En la primera parroquia que estuve fue en el Politécnico, pero todavía no me había ordenado de diácono. El destino que me dieron fue cuando entonces ya, después de venir de la vida laboral, después de venir de toda esa vida secular, entonces el obispo dice, tú tienes que, Monseñor Fred dice, bueno, tú tienes que ir a una parroquia porque, ajá, y entonces me mandaron al Politécnico. Y después ahí, estando en el Politécnico, entonces recibí la ordenación diaconal, y después de la ordenación diaconal, entonces ahí había la necesidad de ir a una parroquia, a otra parroquia, y fui a Cienfuegos. Ahí entonces como que se concretizó parte del ministerio diaconal, que todo sacerdote debe de vivirlo, y unos meses de sacerdote. Entonces, ¿en Cienfuegos en cuál de las parroquias? Porque hay como 3 parroquias Sí, en yo Cienfuegos. estuve en Santa Marta y en la parroquia Espíritu Santo con el padre Antonio Rodríguez. Ahí como un año. Sí, se podría decir entre lo del diaconado y de sacerdocio como un año. Porque en la catedral ya, ¿qué tiempo tenemos? Allá yo tengo en la catedral, 2 años voy a cumplir. 2 años va a cumplir. Sí. Hablando de la catedral, que este año ha tirado la casa por la ventana, como dicen. Chiquito Timbán y un sinnúmero de presentaciones. Inician las patronales con el nuncio. ¿Qué espera ya para el cierre de la catedral? Porque pusieron la vara alta al inicio. Sí. Mira, eso es una fiesta que cuando llego a la catedral, llego aquí con muchos retos. Primero porque teníamos el párroco, Monseñor Tomás Morel, párroco de la catedral, pero también administrador apostólico de la diócesis de La Vega. Sí. Y entonces me traen con el objetivo de ayudar, de colaborar un poco en la vida pastoral y todo eso. Entonces ya tú te imaginas, ¿verdad? Después de un obispo auxiliar y de tener tantas cosas, entonces viene y se da que lo nombran en La Vega, yo quedo solo. Y ahí yo me lleno de mucho temor, no temor, sino de mucha incertidumbre, muchas preguntas. ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer ahora? Pero en ese momento en el que Tomás sale a La Vega, es ya próximamente a una fiesta patronal de la catedral, con un arzobispo muy bueno y que le agradezco muchísimo, pero no podía estar ahí para acompañarme, porque tenía sus tareas, Rafael tenía sus compromisos, visitas parroquiales, todo eso. Entonces él me dice, ahí está el comité, y Tomás me dice, ahí está el comité, encárgate de las fiestas patronales, el primer año. Entonces ahí hubieron momentos que en esa fiesta, que no voy a negar, hubieron momentos que después de llegar a la casa, y como que se me enfría la sangre y todo, entonces viene como ese momento, y momento de lágrimas, claro, porque tú dices, bueno, y pero todo este reto, o sea, después de que Tomás tantos años organizando esta fiesta, ¿por qué tocarme a mí? Y con la inexperiencia. Pero sí, se superó. Ya para este año, por lo menos, gracias a Dios, está el obispo auxiliar, Monseñor Andrés Amauri, quien es el párroco también de la catedral, y estamos en ese proceso del montaje de las fiestas patronales. Ya tú has dicho, José Miguel, que Chiquito Timbán, el nuncio apostólico, y entonces para cerrar la fiesta, pues, tiene que ser también con la vara alta. Sí. ¿Qué tenemos para cerrar? Una sorpresa. Una sorpresa que ya yo me la sé, porque Se la yo sabe, tengo pues. el programa Si yo lo tengo en la mano, todo lo que yo tengo en mi mano, él lo ve. No todo, pero te damos seguimiento. Lo que pasa es que si él sube una historia o un estado de WhatsApp, evidentemente nosotros le damos seguimiento y chequeamos. Por cierto, un paréntesis, un secreto aquí. Ya Adrián tiene el bono de la cena aquella. Hay que poner fecha. Vámonos. Y para que no cene solo esa noche. Así que Muy próximamente eso se hará. Mira, Regino, ya en la parte prácticamente final, porque la televisión apremia el tiempo, ¿qué quizás tú no le dijiste a tu papá que te faltó? Una cosa que yo anhelo mucho y que me hubiese gustado que él estuviera ahí es vivir, sobre todo participar, estar ahí presente vivencialmente, sobre todo mi consagración sacerdotal. Pero él no estuvo.
Yo me imagino que fue un poco difícil para ti. Porque después del seminario ya él anhelaba, ya él se sentía muy identificado con la vida vocacional. Podemos mencionar o podemos hacer estadísticas con varios sacerdotes compañeros también y no compañeros compañeros, no compañeros, sino que no de la misma etapa, siempre visitaban. Mi casa es una casa de mucha visita, es sacerdote, seminarista, entonces en ese trayecto él conoció mucho sacerdote, por ejemplo el padre Darinel y él eran muy, muy buenos amigos. Él y el padre Pedro Jiménez, el mismo Monseñor Amauri, todos los sacerdotes, muchos sacerdotes. Monseñor Tomás, le tenía un aprecio muy alto y le tiene un aprecio muy alto a mi mamá. Mi papá fumaba y cuando iban visita a la casa, obviamente, como todo hombre, como todo secular, entonces habían esos tragos sociales y esas cosas. Entonces, cuando había visita, por ejemplo, de sacerdotes, de seminaristas, él se emocionaba tanto, que si el padre le decía, deme un cigarrillo, él se lo daba, se lo prendía, lo ponía a fumar. Y le daba su trago y su cosa. Pero era una forma de él como hacerte sentir parte de la familia. Y entonces mi mamá lo miraba y le decía, la calidad de persona que era, que no es del grupo de amigos que él tenía o de gente, de jugar dominó, de beberse un trago, de fumarse un cigarrillo, no son de esta clase de gente, espérate. Pero era la forma, pero era muy acogido, muy aceptado por ellos en su forma y en su manera de ser. Y aquellos que, al igual que tú, a temprana edad tienen la duda de si entrar o no al seminario, ¿qué tú le dirías? Lanzarse sobre todo, pero tú dices, tengo miedo, pero lánzate aún con el temor o con el miedo que tenga, porque dentro del proceso, ninguno de nosotros, ni el arzobispo nuestro, Monseñor Rafael, llegó con la decisión de ser sacerdote, llegó con duda, se lanzó con duda, y durante el trayecto, durante el camino, pues se fue enamorando, y uno se va enamorando más de Jesús y puede descubrir la vocación a la que Él verdaderamente te está llamando. No solamente tú te das la oportunidad de descubrir a la vocación sacerdotal, si tu vocación es otra cosa, en ese camino, en ese trayecto también la puedes descubrir. También la puedes descubrir, sí. Eso es lo más interesante. Bueno, hemos llegado ya a la parte final. Yo te dije que se iba a ir rapidísimo, hay que hacer una segunda parte con Regino, pero en esa segunda parte sí vamos a traer a Adrián Portes. Claro que sí. Sí, que cante y que se destaque. Yo vengo con gusto. Porque de verdad que esa tripleta debe darse también aquí en la televisión. Pero antes de despedirnos, porque ya es la parte cumbre de la noche, regularmente yo hago una pausa y luego despido. Hoy yo creo que no sería lo prudente. Tenemos que aprovechar la bendición de un sacerdote, de un ministro. Y previo a, sería bueno una pequeña oración por aquellos que van ya a descansar para presentar la próxima semana que mañana inicia, para dar gracias a Dios por el cierre de esta y poner en manos de Dios todos nuestros sueños, anhelos y las mismas dificultades que hoy en día se están viviendo, lastimosamente, sobre todo aquí en nuestra queridísima República Dominicana. Bueno, pues con gusto, sí. Vamos a disponernos ahora en este momento y de una manera muy particular, Señor, queremos en esta noche presentarte nuestras familias, las familias que también están en sintonía con nosotros y de manera muy particular queremos poner en tus manos los días que restan de estas fiestas patronales para que seas tú el guía, para que también seas tú el guía de nuestra familia, de nuestro caminar. Te presentamos este espacio y a José Miguel con su familia también para que tú le guíes y le encamines en el camino de la paz. A todos aquellos que también están en sintonía con nosotros, pues que esta bendición llegue a cada uno de ustedes. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre su familia, permanezca para siempre. Amén. De verdad, gracias Padre Regino y gracias a ustedes por estar en sintonía, por el apoyo. Sigan difundiendo. Recuerden que mañana en mi canal de YouTube, José Miguel Arias, yo subo este contenido para poderlo seguir compartiendo a más personas. Desde ya, dando gracias a Dios por lo que resta en las fiestas patronales, dando gracias a Dios por el esfuerzo que tanto Regino como un equipo ponen cada año para que sea de lo mejor. Y por qué no, quizás se le dé una semana de vacaciones porque terminan es que no dan para más, pero con la satisfacción de hemos hecho lo que teníamos que hacer. Mira, el próximo domingo, Dios mediante, cerramos el mes de julio con un invitado también muy querido por mí que sintetiza la paternidad en diversas áreas y que vamos a celebrar en grande el mes y el Día de los Padres. Así que te espero el próximo domingo, igual de 8 a 9 de la noche, por tu canal Super TV 55. Dios les siga bendiciendo. Hasta la próxima.
Ya ellos contan. Soy de la cuadra de los buenos, de una estirpe de guerreros, de la gente del Señor. Y lucho por ganarme un día el cielo, máscara cabellera.